Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos, Dios les bendiga. Qué bueno poder estar juntos aquí con el propósito de alabar su nombre, porque a través de la alabanza expresamos nuestra gratitud a Dios por sus múltiples bondades. ¿Con cuántos ha sido Dios bueno esta semana? A ver, amén. Entonces le alabamos a Dios por ello. Pero también estamos aquí para poder no solamente alabarle, sino también escuchar su voz, escuchar su palabra, y para eso hemos venido también esta tarde. Así que yo les ruego por favor que estemos atentos a aquello que Dios quiere hablar a sus corazones. Oramos un momento. Bendito Dios, te damos gracias por todo lo que tú, Señor, nos brindas, por la vida de aquellos que hoy han hecho un compromiso de fe público, Señor, delante de ti y de toda la iglesia. Gracias por ello. Habla a nuestro corazón, a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Llegamos al final de esta serie que hemos titulado Mis deberes para con mi patria. Durante estas semanas hemos aprendido a orar por nuestras autoridades, a mostrar buen testimonio a través de nuestra conducta y a ser de influencia en nuestra sociedad para producir transformación en nuestra nación. La semana pasada hablábamos de ello, acerca del hecho de ser sal para nuestra nación. Hoy cerramos esta serie con un tema que encierra la misión que tiene cada creyente, la misión que tiene cada cristiano. Y es la misión y la tarea de llevar el Evangelio de Cristo a nuestra nación. Llevar el Evangelio a mi patria. Sin duda alguna, nuestra nación necesita un cambio. Nuestra nación necesita transformación. Pero ese cambio solo se puede dar a través del Evangelio de Jesucristo. Cuando uno ve las noticias, sea en la mañana o por las noches, uno observa la triste situación en la cual se encuentra nuestro país. Hay corrupción por todos lados, asaltos y violencias en bancos, tiendas, salones de belleza, cambistas, restaurantes, etc. Fines de semana de peleas entre pandillas, gente llena de vicios, drogas, alcohol, juegos. Un alto índice de abuso a menores y en Los Olivos, maltrato a la mujer, maltrato a los niños, familias destruidas, hogares separados, divorcios, injusticias. La otra vez, la estadística acerca del embarazo adolescente hablaba del incremento de haber sido un 11 o 12% a ser alrededor del 15%. También la maternidad de Lima manifestó que el 80% de mujeres que daban a luz allí en ese hospital eran madres solteras. Imagínense cómo crecerán esos niños, con una sola madre y de alguna manera con una familia partida o destruida. Pareciera que vivimos hoy en día en un país que no tiene esperanza, que no tiene futuro. Pero algunos dicen, pastor, eso es culpa del gobierno. Hagamos una transformación política, elijamos mejor a nuestros gobernantes. Otros dirán, pastor, pero la economía tiene que mejorar para que haya más dinero para los pobres y así cambiar la sociedad. Pastor, pero también hagamos equidad en todo. Otros dicen, traigamos mayor educación, porque si hay educación en nuestro país, entonces no va a haber tanta maldad. Pero hoy en día vemos a tantas personas con grandes estudios, pero cumpliendo en la cárcel sus delitos. Otros actúan con indiferencia, diciendo, bueno, sí es cierto, el Perú es grave, está grave, hay crisis por todos lados, pero ese no es mi problema. Con tal que no me toque a mí o a mi familia, yo sigo de largo nomás. Y entonces hay indiferencia. Lamentablemente, muchos creyentes se contagian de esta situación. Amados hermanos, somos la iglesia del Señor los que debemos traer esperanza a nuestra nación. Somos la iglesia del Señor los que tenemos el Evangelio, las buenas noticias de Cristo para nuestra nación. Somos los creyentes los que tenemos un mensaje diferente que puede transformar la vida, la familia y la sociedad que nos rodea. ¿Cuántos creen eso? Amén. Pero ¿cuál es la triste realidad? La triste realidad es que muchos cristianos se avergüenzan de predicar a Cristo.
que muchos creyentes se avergüenzan de hablar del Señor y entonces nos escondemos, guardamos silencio, bajamos la cabeza y no hablamos de Cristo, no declaramos lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y quizás las excusas pueden ser muchas, las justificaciones pueden ser muchas. Pastores, que yo tengo temor de hablar, no sé qué decir, me falta preparación. Otros dicen, mire pastor, yo no tengo tiempo, los domingos voy a la iglesia y con eso es suficiente. Otros dicen, pero se van a burlar de mí, me van a poner un apodo, me van a marginar, me van a rechazar. Y entonces ponemos justificaciones muchas para no predicar el evangelio. Ahora, el apóstol Pablo sabía muy bien que el único que podía transformar su nación, que el único que podía transformar la vida de las personas es Jesucristo. Y por eso es que él sentía la urgencia de ir a predicar a Cristo a las personas en la ciudad de Roma. De allí que el versículo 15 dice lo siguiente: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Roma, recuerda que era la capital del imperio y era una ciudad llena de pecado, llena de placeres, llena de maldad, llena de corrupción, muy similar a nuestra sociedad hoy en día. Y Pablo tenía el deseo, sentía el deber de predicar con urgencia en esa ciudad, de decirle a las personas que solo hay esperanza y cambio de vida y cambio en la familia y en la nación a través de Jesucristo. Por eso es que tú y yo, amado hermano, debemos llevar el evangelio de Cristo a nuestra nación. Debemos llevar el evangelio de Jesucristo a nuestra patria. ¿Cuántos creen eso? Ahora, pastor, ¿qué impulsaba? ¿Qué motivaba a Pablo a ir a Roma a predicar el evangelio? ¿Y qué nos debe motivar a nosotros o nos debe impulsar a predicar el evangelio de Cristo a las personas? Hay 5 verdades que tú y yo debemos recordar para que nosotros también hablemos de Cristo y llevemos el mensaje de Cristo a las personas. La primera de ellas, escucha bien, la primera de ellas es: el evangelio no debe avergonzarnos. Es que el evangelio no debe avergonzarnos. El verso 16, el apóstol Pablo empieza diciendo: porque no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo del evangelio, dice el apóstol Pablo. Ahora, recuerda que el apóstol Pablo era judío, sí, pero también tenía una ciudadanía romana. Y en Roma había una iglesia. Y a través de esa iglesia, él quería llevar el mensaje de Jesús a las personas. Probablemente el apóstol Pablo se enteró de que los cristianos de esa iglesia se estaban avergonzando de identificarse con Jesús, de decir que son seguidores de Jesús, de decir que son cristianos. ¿Por qué? Porque obviamente Jesús no era bien visto en esa época. Recuerda que Jesús era el hijo de un carpintero. ¿Quién va a querer escuchar al hijo de un carpintero? Recuerda que Jesús fue rechazado por los judíos mismos. Entonces, ¿quién va a querer escuchar a alguien que su propia nación lo echa? Recuerda que Jesús también fue rechazado por los filósofos y sabios, porque traía una enseñanza acertada y verdadera. Pero también recuerda, además, que Jesús murió crucificado por los romanos como un delincuente. Porque recuerda que la cruz era el castigo que se le daba a los peores delincuentes de esa época. Entonces seguramente más de un creyente se avergonzaba de Jesús y de hablar de Jesús y de hablar de su líder de esa manera. Entonces el apóstol Pablo, exhortando a la iglesia, les empieza a decir: de repente ustedes se avergüenzan, pero yo no me avergüenzo del evangelio de Cristo.
Y eso es lo que el apóstol Pablo está expresando, el no avergonzarse de saber en quién hemos creído y de anunciar la verdad de Cristo. Porque cuando uno se avergüenza, cuando uno llena su corazón de ese sentimiento, entonces lo que produce en tu corazón en primer lugar es paralizarte. Cuando uno tiene vergüenza te paralizas, no sabes qué hacer. Tienes miedo, te quedas mudo, te quedas quieto, bajas la cabeza y tu corazón se llena de temor de hablar de Jesús. No, ¿cómo le voy a decir a mi amigo? Y entonces empiezas a callarte, a quedarte quieto. ¿Y eres cristiano? Bueno, no, voy los domingos nomás a la iglesia. Y nos avergonzamos de hablar de Cristo. Pero Dios no quiere eso para nosotros los creyentes. Dios quiere que anunciemos y prediquemos a Cristo, porque Dios ha derramado en el corazón de cada cristiano su Espíritu Santo para que sea testigo y dé testimonio de Jesucristo. La Biblia dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros en el corazón el Espíritu Santo de Dios, y me seréis, ¿qué cosa? Y me seréis, ¿qué cosa? ¿Quién es un testigo? El testigo es una persona que habla algo de lo que ha visto. Y lo que tú has visto que Dios ha hecho en tu vida son grandes cosas. Y de lo que tú has visto que Dios ha hecho en la vida de los que te rodean son cosas maravillosas y hermosas. Por tanto, tú y yo somos testigos de Cristo y tenemos el poder del Espíritu Santo para dar testimonio de Él. No estamos solos cuando anunciamos a Cristo, cuando predicamos a Cristo. No, el cristiano con el Espíritu Santo en su corazón tiene absoluta confianza en el evangelio que predica. No importa si lo amenazan, si se oponen, si lo rechazan, si se burlan, no interesa, porque tarde o temprano ese evangelio traerá vida y transformación al corazón de las personas. ¿Cuántos creen eso? Tenemos que predicar el evangelio. Pastor, ¿y qué cosa es el evangelio? El evangelio viene del griego evangelium, que significa buenas noticias. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Pero lo dicen triste, buenas noticias. Buenas noticias. ¿Qué significa? Buenas noticias. Como cuando llegas y dices, tengo buenas noticias. No, tengo buenas noticias. Cuando te aumentan el sueldo en el trabajo y llegas a casa, ¿cómo lo dices? Me aumentaron el sueldo. ¿Cómo te expresas? Me aumentaron el sueldo. ¿Qué tenemos entonces los creyentes? Dile a la persona de lado, tengo buenas noticias, pero con alegría. Despiértalo de paso si está descansando. Tú y yo tenemos buenas noticias. Pastor, ¿y cuáles son esas buenas noticias que usted nos dice que hay? Pues para entender las buenas noticias, primero hay que conocer la realidad de las malas noticias en las cuales vivimos. Recuerda que el ser humano, hombre y mujer, creados a imagen y semejanza de Dios, decidieron en el inicio de la creación darle la espalda a Dios, vivir a su manera. Dios le había dicho, no hagas esto, y ellos decidieron desobedecer a Dios. Esa desobediencia trajo el pecado al corazón del hombre. Y a partir de allí todos nacemos con una naturaleza de pecado, con una naturaleza que se inclina a hacer lo malo. Todos. Y desde que tenemos uso de razón, nuestro corazón se va a inclinar hacia lo malo. Por eso es que no es necesario que tú le enseñes a un niño a mentir. O tú como papá le dices, a ver, hijo, primera clase de mentira, siéntate, te voy a enseñar. No, ¿tú qué siempre le dices a tus hijos? ¿Qué siempre le dices? No me mientas, dime la verdad. La otra vez mi hijo, por no querer comer la lonchera, ¿verdad? Le dijo a la profesora, le dijo, pero esta es tu lonchera.
Y él, pequeño todavía, no, dijo. Todo porque no quería comer esa lonchera. Pero ese es el tupper que siempre traes. Y él miraba a la profesora, no, decía. Y mira el petizo, mira el pequeño, ve. ¿Quién le enseñó a mentir si su papá es pastor? ¿Quién le enseñó a mentir? La mamá ahora dice, no, la mamá tampoco. Es su naturaleza de pecado, su inclinación a hacer lo malo, y todos la tenemos. Todos nacemos con ello. El ser humano no puede librarse por sí mismo de esa inclinación a hacer lo malo. Esa inclinación a hacer lo malo nos lleva a cometer pecados, a mentir, engañar, hurtar, robar, ofender, adulterar, fornicar y hacer cuanto pecado, a vivir satisfaciendo nuestras propias necesidades, agradándonos a nosotros mismos y a nunca buscar a Dios y menos querer agradar a Dios. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 3, 10 al 12 va a decir, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Cuánta buena gente hay? ¿Cuántos buenos a los ojos de Dios hay? ¿Cuántos? Ni uno. Dile a la persona de lado, ni uno. Dile. Ya fuiste. Si tú te crees bueno, la Biblia dice que no. Por ahí podrás hacer una buena obra, pero tu corazón está lleno de pecado. ¿Sabes qué es lo triste y la mala noticia? Es que estando en esa condición de pecado, tenemos solo un destino, una condenación, un castigo, y es estar eternamente separados de Dios en el infierno. ¿Por qué, pastor? Porque Dios es justo y el pecado merece un castigo, y el castigo es estar separados de Dios por la eternidad. La Biblia lo dice así en Romanos capítulo 3, verso 23, dice, por cuanto todos pecaron y están, ¿qué cosa? ¿Están qué? Destituidos de la presencia o de la gloria de Dios. Todo pecador no puede entrar a la presencia de Dios. ¿Y cuántos pecaron? Todos. Mira al de tu lado y dile, todos. Ya fuiste. Así es. Todos hemos pecado y todos tenemos ese destino. La humanidad entera está en esa condición. Pero entonces aquí viene la buena noticia. Y la buena noticia es que el Dios de amor, el Dios de bondad, el Dios de gracia, el Dios de misericordia, como sabía que la humanidad entera no podía salir de esa condición y de esa condenación, entonces Él proveyó un camino, proveyó una salida, y ese camino es Jesucristo. Él vino a este mundo, se hizo hombre, vivió 33 años entre nosotros, hizo obra de bien y enseñó la verdad de Dios, y murió en una cruz por tus pecados y por mis pecados. Romanos capítulo 5 verso 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, en que Dios, conociendo nuestra condición de pecadores, Él murió por nosotros. Él murió por ti. Él murió por tus pecados. Él te reemplazó y me reemplazó. Él tomó tu lugar y mi lugar, para darnos perdón, para sacarnos de esa condenación y llevarnos a Dios. Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Separación eterna de Dios significa muerte. Mas la dádiva, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la buena noticia, amados hermanos, que en Cristo Jesús podemos tener vida, perdón y salvación.
¿Cuántos se alegran por esa buena noticia? ¡Alégrate! Dile al de tu lado, ahora ya sabes la buena noticia. Pero con alegría, hermano. Esa buena noticia, amados hermanos, jóvenes, señoritas, caballeros, es la que predicamos, es la que compartimos, de que solo en Cristo hay perdón y salvación para el ser humano, que solamente a través de Cristo se puede transformar el corazón de la persona y eso traerá bienestar a la familia y bienestar a la sociedad. Yo hoy me alegro por mi hermano que nunca se cansó de predicarme de Cristo. Él se convirtió cuando tenía 16 para 17 años. Él era terrible, producto de que papá no estaba en casa porque él nos abandonó cuando éramos pequeños. Mamá nos criaba, pero mamá trabajaba todo el día. Entonces nosotros teníamos llave de la casa desde los 7 años. Y entrábamos y salíamos cuando queríamos. Mi hermano, entrando a la adolescencia, se fue perdiendo. Se metió en vicios. Se juntó con amigos en pandillas. A veces llegaba mareado, siendo adolescente, 16 años. Una vez llegó con la cabeza rota, producto de una pelea entre pandillas. Pero un día alguien en el colegio, una amiga de su colegio, le invitó a Cristo, le invitó a la iglesia, le predicaron de Cristo y mi hermano se entregó a Cristo y se convirtió en un creyente. Cuando nosotros lo observábamos después de esa experiencia, lo veíamos ahora cantar alabanzas. Ya no nos hablaba malas palabras, ya no nos pegaba, ya era diferente. Oraba, lo veíamos leer la Biblia y entonces él en esa transformación comenzó a hablarnos de Cristo. Cada noche él se acercaba cuando estábamos en la cama echados mirando televisión, se acercaba y siempre venía y nos contaba un chiste. A veces nos reíamos, a veces no. Y luego del chiste él nos hablaba de Jesús. Y cuando empezaba a hablarnos de Jesús, ya le decíamos y agarrábamos el zapato y se lo tirábamos. Fuera, le decíamos. Y lo botábamos y lo burlábamos y lo insultábamos. Cuando salía a la calle él con su Biblia, nosotros estábamos a veces en las esquinas con los amigos y nos burlábamos. Ahí va el hermano Pablo. Y nos reíamos de él. Por 3 años, mi hermano nos hablaba de Cristo y nos predicaba de Cristo. Hasta que un día él nos llevó a un retiro, a un campamento. Por eso los retiros son importantes. Nos llevó a un retiro y allí pude conocer al Señor. Le entregué mi vida a Cristo. Tenía 14 años y medio cuando tomé esa decisión y no hay ningún solo día en que me arrepienta de haber tomado la decisión más grande de mi vida, entregarme a Cristo Jesús. Esa es la decisión más importante y trascendental. Él nunca se avergonzó y nos habló de Cristo siempre. Por eso tenemos que predicar y no avergonzarnos de Cristo. Amén. La segunda verdad que debemos tener es que el Evangelio tiene poder de lo alto. El Evangelio tiene poder de lo alto. La Biblia dice en ese verso, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Esa palabra poder significa dunamis o dinamis, de donde viene el vocablo dinamita. Cuando uno comparte el Evangelio, empieza a actuar la infinita fuerza de Dios para salvar a la persona. Cuando tú hablas de Cristo a las personas, no es letra muerta, no. Porque en ese momento el poder de Dios empieza a actuar para salvación de esa vida. Cuando tú predicas de Él, se activa el poder de Dios. Y ese poder de Dios, esa dinamita de Dios, empieza a destruir todo argumento, todo pensamiento, toda cadena que ata a ese ser humano al pecado y que va a traer libertad y transformar la vida de la persona que acepta la verdad.
Recuerda que en ese tiempo los romanos se jactaban del poder que tenían. Los romanos se jactaban de su forma de gobierno. Y entonces decían, esta es la mejor forma de gobierno. Nuestra nación tendrá paz. Pero vivían en guerras. Se jactaban de sus dioses, pero había enorme prostitución. Se jactaban de su ejército, del poder de su ejército, para transformar su nación, para imponer su fuerza, y así conquistaban naciones. Pero el apóstol Pablo les muestra a los romanos y a cada uno de nosotros que no hay mayor poder para transformar el corazón de una persona que el poder del evangelio de Cristo Jesús. No hay mayor poder que trae libertad al corazón de una persona que el poder del evangelio de Cristo. Pablo mismo lo había experimentado. Antes, cuando él se llamaba Saulo de Tarso, él era perseguidor de los cristianos. Él consentía que los cristianos vayan a la cárcel y los azoten y los torturen. Más de una vez consintió la muerte de un cristiano. Pero cuando Dios tocó su corazón, cuando Dios transformó a Pablo, Pablo ahora era un hombre diferente. Dejó de ser un asesino para ser un hijo de Dios. Dejó de ser alguien que traía daño y dolor para ser alguien que trae bendición a su vida, a su familia y a los que le rodean. Es como si Pablo dijera, el evangelio que yo proclamo es muy superior, ha obtenido y ofrece algo mucho mejor, la salvación y la transformación de vidas. Por eso es que Pablo estaba muy interesado en predicar el evangelio donde iba. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 9:16, ay de mí si no anunciare el evangelio. Ay de mí si no lo predico. Y amados hermanos, tú y yo no nos cansemos de hablar de Cristo, porque alguien lo hizo por ti. Ponte a pensar, recuerda esa persona que se acercó a ti o a tu familia y te habló de Cristo y tú le entregaste tu vida a Cristo. Esa persona no se avergonzó. Esa persona en el poder de Dios te predicó, habló para que tú tomes una decisión y tú le entregaste tu vida a Él. Y hoy tu vida y tu familia son distintas gracias a que alguien decidió hablarte de Jesús. Por eso también tenemos la misma responsabilidad. Hermanos, debemos anunciar el evangelio, porque su implicancia no es solo terrenal, porque la palabra de Dios, el evangelio de Cristo, no solo transforma tu presente, sino cambia tu eternidad. No solo afecta tu vida y tu familia, sino la eternidad de cada uno de ellos. Amén. En tercer lugar, amados hermanos, la tercera verdad que debemos recordar es que el evangelio salva a las personas de la condenación. El evangelio salva a las personas de la condenación. El verso 16 continuando dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué dice? ¿Para qué? Para salvación. Aquí la palabra salvación significa liberación. Es decir, el evangelio de Cristo te hace libre, nos libera. Juan 8:36 va a decir, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos somos libres en Cristo Jesús de tantas cosas? Él te da libertad. Y hay 4 cosas de las cuales te hace libre el Señor. En primer lugar, somos libres de la culpa para darnos perdón. ¿Recuerdas? Todos somos culpables porque todos somos pecadores. Somos responsables de las maldades y pecados que hemos cometido. No le eches la culpa a los demás, no le eches la culpa a tus papás, a la esposa, al hijo, a la sociedad, a tu educación, al dinero. No. Si tú estás cometiendo pecado, si tú estás viviendo en pecado, es porque has decidido vivir así. Todos somos culpables, todos hemos cometido, merecemos castigo. Pero entonces aparece Cristo Jesús, quien en la cruz del Calvario llevó tu culpa y tu condena, mi culpa y mi condena.
La Biblia va a decir en 1 Pedro 3:18, porque también Cristo Jesús padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Dios en su gran amor quería reconciliarte con Él. Él sabía que tú y yo no podíamos solos acercarnos a Dios, porque no hay quien busque a Dios. Y entonces Él se hizo hombre para reconciliarte con Dios. Y en la condición de hombre murió en la cruz, ocupando tu lugar, tu lugar, tu lugar, tu lugar, mi lugar. Él llevó mi culpa, llevó mi castigo, para que yo pueda obtener perdón por mis pecados. Efesios 1:7 va a decir, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Tú y yo hoy somos perdonados. No importa los pecados que hayas cometido hasta hoy, las ofensas que hayas cometido, cualquier pecado Dios lo llevó en la cruz del Calvario. Y por tanto, si tú no le has entregado tu vida a Cristo, pero hoy te arrepientes y te entregas a Él, Él perdona todos tus pecados. Y si tú ya le has entregado tu vida a Cristo, ya no vivas más con la culpa de los pecados que cometiste, porque Él ya te perdonó y te ama y quiere hacer de ti un hombre y una mujer de bendición a los demás. Recibe ese perdón de Dios. En segundo lugar, somos libres del poder del pecado para andar en santidad. Cuando estamos lejos de Dios, en nuestros propios deseos, lo que domina nuestras vidas son nuestros deseos carnales. Y le obedecemos y nos sujetamos y somos esclavos de ellos. De las mentiras, de los engaños, de los adulterios, de los malos pensamientos. Somos esclavos. Jesús va a decir en Juan 8:34, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué dice? Esclavo es del pecado. Si tu pecado siempre ha sido la mentira, es porque has sido esclavo de la mentira. Pero vino Cristo Jesús a tu corazón para quitar ese dominio del pecado sobre tu vida y para que puedas andar en libertad, obedeciendo y agradando a Dios. Hoy el pecado ya no tiene poder sobre el creyente, a menos que decidas volver a pecar. Entonces vuelves a esclavizarte, pero ahora por decisión, ya no por ignorancia, porque conoces la verdad y conoces la manera como ser libre del pecado. Por eso es importante, hermanos, que ya no andemos más viviendo en pecado. Si antes tu pecado era la falta de amor a tu esposa y a tus hijos, pues ahora en el Señor tú tienes mucho amor para amar a tu esposa y a tus hijos. Si antes tu pecado eran las malas palabras, pues ahora en el Señor tú ya no debes amar malas palabras porque buscas agradarle a Él. Dios nos cambia, nos transforma, nos da libertad del pecado para andar en santidad, para vivir diferente. Por eso, amados hermanos, debemos agradar y honrar a Dios con nuestras vidas. No vuelvas al pecado del cual Dios ya te hizo libre. Vive diferente, vive en santidad, vive en luz, vive dando testimonio para que mucha gente allá afuera pueda creer en Cristo a través de ti. En tercer lugar, Dios nos hizo libres de la ira que Él tenía sobre nosotros para vivir en comunión con Él. Somos libres de la ira de Dios para vivir en comunión con Dios. Dios es un Dios santo, Dios es luz, Dios es verdad. Pero su ira, su condena está siempre sobre los pecadores. Romanos 1:18 va a decir, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos. Pero cuando le aceptas a Cristo, cuando aceptas el Evangelio, dejamos de estar en esa condición de ira para estar en comunión, en amistad con Dios. Podemos entonces entrar a su presencia porque ya somos perdonados, somos limpios y su amor está sobre nuestras vidas. Amén.
Hebreos 10:19 va a decir lo siguiente: así que, hermanos, mediante la sangre de Cristo Jesús tenemos plena libertad para entrar al lugar santísimo. Mira el privilegio que tienes, el privilegio que tenemos los creyentes de tener la libertad, de que no haya impedimento para hablar directamente con Dios, para orar a Dios, para clamarle a Él, para interceder por los demás, para agradecerle, para decirle: Dios, te amo con todo mi corazón. Y Dios está allí escuchando tus palabras. Y Dios está allí consolándote cuando estás triste. Y Dios está allí levantándote cuando has caído. Y Dios está allí fortaleciéndote cuando te sientes débil. Porque la ira de Dios ya no más está sobre los hijos, sino la ira de Dios ha sido quitada por la comunión que ahora tenemos con Dios. ¿Cuántos creen esa verdad? Amén. Por eso, amados hermanos, de eso Dios nos ha librado. En cuarto lugar, también somos libres de la muerte eterna y tenemos vida eterna. Al estar condenados, lo único que tenemos es muerte, que significa separación eterna de Dios. Por la eternidad lejos de Dios y condenados en el infierno. Pero Cristo Jesús vino a dar vida eterna al hombre. ¿Sabes? Juan 17:3 va a decir: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si conoces a Cristo, tienes vida eterna. Y el conocer no habla de un conocimiento informativo, no, sino habla de una experiencia de relación, de amistad, de entrega. Dios nos salva de esta condenación por medio de Cristo. Por eso, mira la importancia de hablar del evangelio a los demás. Alguien va a estar en el cielo gracias a que tú le llevaste el evangelio de Jesús. Mira la implicancia que tiene. Que no solamente tiene que ver con hablar de buenas cosas, no, sino de hablarle de Cristo y de saber que si esa persona entrega su vida, va a tener vida eterna. Estará contigo en el cielo. Te pregunto, cuando llegues al cielo, ¿cuántas personas se acercarán a ti, te abrazarán y te dirán: gracias por hablarme de Cristo? Gracias por compartirme las buenas noticias. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Quiénes? O llegarás al cielo y no habrá nadie que se acerque a ti porque te avergonzaste del evangelio, porque no predicaste a Cristo. Ni el grillo vendrá, nada, porque te avergonzaste de Él. Por eso, amados hermanos, es importante entender esta verdad. En cuarto lugar, la cuarta verdad que debemos entender es que el evangelio se recibe por fe. El texto va a decir: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La única condición para ser salvo, ¿cuál es? ¿Cuál es? La salvación viene a aquel que cree. Pastor, pero cuando yo pregunto a todo el mundo, todos dicen que creen en Dios. Es muy distinto expresar de labios, pero yo creo en Dios, a creer en Dios. Esa palabra creer, tener fe, significa creer al punto de confiar totalmente en Él. Ponerse bajo el cuidado de otro, en este caso de Dios. Te pregunto, ¿tú crees de esa manera? ¿Le has entregado completamente tu vida a Él? ¿Confías plenamente en Él? ¿Te pones bajo el cuidado de Cristo cada día? Por eso Pablo deja bien en claro que para obtener la salvación, la persona tiene que confiar totalmente en Cristo Jesús. Tiene que ponerse bajo el cuidado de Cristo. No es por decir solamente yo creo en Dios que soy salvo, no. Tienes que confiar tu vida en Él, tienes que recibirle en tu corazón y entregarle tu vida. Juan 1:12 va a decir: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
a los que creen, a los que le reciben, a los que confían totalmente cada área de su vida a Dios, a los que deciden voluntariamente rendirle a Él su vida, su corazón y empezar a caminar como a Él le agrada, en obediencia y en fidelidad a Él. Esos son los que son salvos. Amén. ¿Cuántos aquí creen en Dios y le han confiado sus vidas? Amén. Pues entonces tú eres salvo. Finalmente, la quinta verdad que debemos recordar es que el Evangelio es para todos. El Evangelio es para todos. El texto va a decir en la última parte, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esa palabra todo significa todo el mundo, toda clase de personas. Y Pablo va a mencionar los dos grupos más grandes de personas a las cuales él estaba evangelizando, los que representaban el mundo en el cual vivía, al judío primeramente. Y esa porción significa que al principio el mensaje era para el pueblo de Israel, para el pueblo judío. En primer lugar era para ellos. ¿Por qué? Porque a través de ellos vino la promesa, vino el Mesías, vino Cristo Jesús. Por tanto, Jesús comenzó a llevar el evangelio primero a los judíos. Y los judíos representan el grupo de personas moralistas, religiosos. Porque el judío conocía de la historia de Dios por su propia nación desde que nacían. Los padres le contaban. Ellos crecían con un concepto claro de quién era Dios. Pero muchos de ellos no vivían de acuerdo a la voluntad de Dios. Hoy también existen muchas personas que son buena gente, que son chéveres, que son nobles, que son moralistas, que creen en Dios, pero le agregan algo: a mi manera. Pero esas personas no son salvas, porque tú no puedes creer en un Dios a tu manera. Solo hay un Dios verdadero, y ese Dios se hizo hombre en Cristo Jesús. Y en Él tú debes confiar y entregarle tu vida para tener perdón y salvación. Amén. El segundo grupo a los cuales el apóstol Pablo les predica el evangelio, dice también al griego. Y el griego representa el que no era judío, el que era pagano y vivía conforme a sus deseos sin importar a quién lastimar o dañar. Era el idólatra, el que tenía muchos dioses y adoraba a todos ellos. Y hoy ese grupo de personas lo representa todos aquellos que viven su vida ajenas a la voluntad de Dios, que dañan a las familias y destruyen relaciones y maltratan a los menores y se aprovechan de las personas, que viven según sus deseos y pasiones, que tienen sus dioses: el Dios dinero, el Dios poder, el Dios posición, el Dios sexo, el Dios fiesta, el Dios licor, el Dios droga, y tienen sus dioses. Pues para ellos también es el evangelio de Cristo Jesús. Para todos, porque todos somos pecadores y porque estamos bajo la ira de Dios, pero en Cristo Jesús podemos tener perdón y salvación. Amén. El evangelio es para todos, rico y pobre, el hombre muy estudiado o el analfabeto, el moralista o el asesino, el borracho, el adicto, como para aquel que es astemio y tiene una buena moral. El evangelio es para ti, para tu vecino, para tu familia, tu papá, tu amigo, tu hermano, tus hijos. Sin importar los pecados que hayas cometido, Dios puede perdonar tu pecado y salvarte para una nueva vida. Dios puede limpiar tu corazón totalmente y transformarte en una nueva persona. Lo único que tienes que hacer es invocar el nombre de Cristo Jesús en esta tarde. Es pedirle a Dios que cambie tu vida, arrepentirte de tus pecados y pedirle perdón a Él. Porque hay una hermosa promesa que dice el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 13, dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo.
¿Cuántos se alegran por esa promesa de Dios? Amén. ¿Cuántos se gozan con esa promesa de Dios? Pero seguido de este verso, nos habla de la responsabilidad de los que conocemos el Evangelio. Del verso 14 y 15 dice lo siguiente: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas de Cristo Jesús. Cuando tú compartes el Evangelio, esa persona le escucha. Tú predicas, él escucha. Y al escuchar puede creer y recibir por fe a Cristo. Y entonces esa persona invocará a Dios y Dios salvará esa vida. Pero para que esa vida sea salva, tú tienes que empezar a evangelizar. Tú tienes que empezar a llevar el Evangelio de Jesús a los demás. Tú y yo tenemos esa gran tarea y responsabilidad. Dios se agrada cuando su pueblo, cuando sus hijos, cuando nosotros anunciamos el mensaje de Cristo Jesús. Y por eso tú y yo tenemos esa tarea. No debemos avergonzarnos, más bien debemos compartir el Evangelio de Dios. Amén. ¿Cuántos asumen ese desafío y llevar el Evangelio a su nación? ¿Cuántos asumen ese desafío y predicar de Cristo y no avergonzarse? ¿Cuántos asumen ese desafío de dar testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas para que los demás conozcan de Cristo? ¿Cuántos lo hacen en esta tarde? Amén, amén, amén. Dale un aplauso de alabanza a Él por todo lo que Él hace. Amado amigo, amiga que nos visitas, nuestro deseo es compartirte el Evangelio de Cristo. Tú y yo, toda la humanidad, estamos en condenación porque somos pecadores. No justifiques. Dios conoce exactamente tu corazón. A mí y a los demás nos puedes engañar, pero a Dios jamás lo podrás engañar. Él conoce tu corazón. Pero hoy tienes la oportunidad de salir de este lugar como un hombre salvo, como un hombre perdonado, como una mujer perdonada y limpiada por la gracia y bondad de Dios. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados y creer en Él, confiar tu vida a Él, entregarle tu corazón a Él. ¿Quieres hacerlo esta tarde? Si esa es tu decisión esta tarde, eleva una oración a Dios. Pastor, ¿pero qué le digo? Déjame guiarte en esa oración. Repite estas palabras que voy a decir desde lo profundo de tu corazón a Dios. Cierra tus ojos ahí donde estás. Vamos a orar. Cerramos nuestros ojos, iglesia del Señor, y oramos. Oramos al Señor. Dile así: Señor Jesús, tú conoces mi corazón. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento, Señor. Toma mi vida, Dios. Haz de mí una nueva persona, Señor. Cámbiame. Gracias, Dios, por amarme, por tomar mi lugar y por perdonarme. Gracias, Dios. Y mientras seguimos orando, si tú has repetido estas palabras, si has hecho esta oración, entregándole tu vida a Cristo, confiando en Él en este tiempo, allí donde estás, levanta tu mano para que podamos orar por ti. ¿Habrá alguien? Dios te bendiga, caballero. ¿Habrá alguien más? Levanta tu mano en alto para que podamos orar por usted. Señora, joven, aquí también. ¿Alguien más? Dios le bendiga, señora. Dios le bendiga atrás. Dios le bendiga, señora.
¿Habrá alguien más? Levante su mano. Dios le bendiga, señora, también aquí. Arriba habrá alguien. Arriba habrá alguien. Dios le bendiga ahí atrás. ¿Habrá alguien más que le ha pedido esto al Señor de todo corazón? Dios te bendiga, caballero. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más que le ha pedido? Levanta tu mano. Dios te bendiga, caballero, aquí adelante. ¿Habrá alguien más que le ha pedido esto a Dios de todo corazón y le ha dicho: Señor, realmente necesito de ti, realmente, Señor, me arrepiento de todo, me reconcilio contigo, Dios? Ahí donde estás, levanta tu mano en el nombre de Jesús. ¿Habrá alguien más que le ha pedido esto al Señor? Queremos orar por ustedes, por todas las personas que han levantado su mano. Señora, caballero, joven, por favor, mientras la iglesia sigue orando, ponte de pie en tu lugar para poder identificarte y podamos orar por ti. Por favor, ponte de pie en tu lugar. No tengas temor, no va a suceder nada extraño. Nuestro deseo es orar por ti. Allí donde estás, levántate por favor, ponte de pie. Solo queremos orar por tu vida. Gracias, caballero, gracias, señora, gracias. Ponte de pie, no tengas temor. Caballero, ponte de pie. Gracias a Dios, gracias, señora, atrás. Señora, Dios le bendiga. Por aquí también, si hay alguien más, ponte de pie en el nombre de Jesús. No tengas temor. Queremos orar por ti. Queremos darte unas palabras de aliento. Si hay alguien más aquí arriba, si hay alguien más que está luchando en su corazón, mira, no te avergüences de dar testimonio de que ahora eres de Cristo.